Vamos a empezar entonces Dale, sí, sí. en este día Bueno, extraordinario en que el general Perón continúa viviendo entre nosotros, ¿no? claro que Hoy, sí. hoy leía un texto, decir, Perón sigue con nosotros. Si seguirá que estamos estudiando sus enseñanzas de la mejor manera que podemos, ¿no? Y vamos a tratar, ahora voy a tratar de compartir, a ver si, ah, no. Para empezar hoy, voy a tratar de compartir un texto de Perón, que a mí siempre me resultó muy valioso, y que es el discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de mayo de 1974, o sea, muy pocos meses, 2 meses antes de pasar a la inmortalidad. Y el texto que quería compartir con ustedes es el siguiente, una parte, ¿no? Nunca me he sentido otra cosa que un hombre demasiado humilde al servicio de una causa siempre demasiado grande para mí, y no hubiese aceptado nunca mi destino si no fuera porque siempre me decidió el apoyo cordial de nuestro pueblo. Apoyo cordial que seguramente él se supo ganar porque supo transmitirle personalmente y después mediante escuela de formación su proyecto político, o sea, su doctrina, que él, sobre la cual él expresa lo siguiente. La conformación de nuestra doctrina, entre paréntesis, agrego que tiene como finalidad suprema, alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. La conformación de nuestra doctrina, que pueden aceptar todos los argentinos, habrá propuesta más digna a nivel mundial que la que acabo de compartir con ustedes. La conformación de nuestra doctrina, que pueden aceptar todos los argentinos de buena voluntad, porque tiene caracteres de solución universal y que incluso puede ser aplicada como solución humana a la mayor parte de los problemas del mundo, como tercera posición filosófica, social, económica y política, constituyó la primera etapa de lo que podría denominarse la despersonalización de los propósitos que la revolución, el peronismo debería ser una revolución, un movimiento nacional revolucionario, una despersonalización de los propósitos que la revolución había encarnado en mí. Tal vez porque yo sentía desde mucho tiempo antes vibrar la revolución total del pueblo y estaba decidido, tal como lo expresé a los trabajadores argentinos el 2 de diciembre de 1943, a quemarme en una llama épica y sagrada para alumbrar el camino de la victoria. Qué actitud ante la vida, ¿no? Qué actitud, qué ejemplo ante la vida, ¿no? La doctrina,
que sigue siendo esa hasta que no la cambiemos, y aunque nadie, ninguno de nuestros dirigentes hable de ella últimamente, ni siquiera en privado ni en público, por lo menos yo no la escucho en ningún lugar, que nuestra doctrina tenga como finalidad suprema alcanzar la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. No lo escucho, no lo dice nadie. Aunque no lo diga nadie, la doctrina fue adoptada primero por los trabajadores en aquella época. Yo los elegí para dejar en ellos la semilla. Lo acabo de expresar. Ellos fueron mis hombres y deberían seguir siendo los hombres del general. Deberían ser. Elegí a los humildes, que sí siguen siendo. Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes podían salvar a los humildes. Como Evita nos viene diciendo en todo lo que vimos en Historia del Peronismo y que vamos a continuar después. Recuerdo que cuando me despedí de la Secretaría de Trabajo y Previsión, el 10 de octubre de 1945, entregué a ellos todos mis ideales, diciéndoles más o menos estas mismas palabras. Escuchemos, compañeros. No se vence con violencia, se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas, si no se vence con violencia, debemos vencer con persuasión. Y para vencer con persuasión, debemos transmitir nuestro proyecto político. Debemos tener una escuela nacional de formación política como él tuvo siempre a partir del 1 de marzo de 1951. No se vence con violencia, como intentamos tantas veces algunos. Se vence con inteligencia y organización. Las conquistas alcanzadas serán inamovibles y seguirán su curso, a pesar de nuestras falencias generales. Necesitamos seguir estructurando nuestras organizaciones y hacerlas tan poderosas que en el futuro sean invencibles. El futuro será nuestro, decía el general. Si hubiéramos hecho caso, ¿no? Hoy no es así, lamentablemente. Hoy no es así, lamentablemente. Y otro texto que yo quería compartir con ustedes, no está aquí, pero creo que me lo acuerdo de memoria. Venimos haciendo una revolución en paz. Revolución en paz para acomodar o para preparar a nuestro país para afrontar el futuro. Revolución en paz significa para nosotros desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión por la idea como instrumento de lucha política. A mí este mensaje del general siempre me llamó particularmente la atención. Quería compartir con ustedes este texto que me parece sumamente valioso y que creo yo por lo menos que deberíamos. Este discurso del 1 de mayo del 74 es, además de ser la presentación del modelo argentino para Proyecto Nacional, es imperdible en todos sus aspectos. A mí siempre me conmovió eso de que solamente los humildes salvarán a los humildes. Y vamos a continuar entonces con
con Historia del Peronismo de Evita, casualmente recordando lo que ella nos dice sobre el 17 de octubre, Perón y los descamisados, o sea, sus tres amores permanentes: la patria que somos todos, los que fueron, los que son y los que serán. Perón, con su doctrina de alcance universal, nueva en el campo mundial, nos dijo él, a no ser que haya otra que busque como finalidad suprema la felicidad de su pueblo y la grandeza de la patria, o la grandeza de cada nación y el pueblo. Y el título de esto es El pueblo protagonista de la historia. Y vamos a ver cómo nos lo explica Evita. El 17 de octubre, los desleales, los funcionarios, los personajes y los verdaderos protagonistas. Y nos decía ella lo siguiente. En la clase anterior, al dejar de hablar sobre el significado del 17 de octubre, anuncié que hoy volvería a ocuparme de ese 17 de octubre tan caro a mis recuerdos y en forma especial del descamisado, los humildes. En estas clases, al hablar de nuestro movimiento peronista, no he querido pronunciar otro nombre que el del general Perón, porque entiendo que solamente el nombre del general Perón tiene ya una gloria que nada ni nadie podrá ensombrecer. Qué profeta esta mujer, ¿no? A 70 años de que Evita dijo estas cosas, a mí una de las, además de su fervor, de su mística, de su convicción, de su coraje, me, me maravilla o me admira esta profecía permanente de su valoración por la persona y por la obra de Perón, además de ser su marido desde ya. Pero como lo va a explicar ella misma después, como expresión de este 17 de octubre y de agradecimiento tanto de Perón como de Evita a nuestro pueblo y de nuestro pueblo a Perón y Evita, ¿no? Por esa, por esa misma razón tampoco quiero hablar de mí. Y, y también en este capítulo, como en otros, ¿no? Vemos lo que yo decía al principio, que no, esto no es una historia como la que estudiamos en la primaria, en la secundaria, donde exclusivamente se relatan hechos. Yo creo que es la experiencia militante de Evita transmitida con amor a los compañeros, dejándonos muchas enseñanzas. La historia del 17 de octubre del 45 es demasiado reciente. Claro, estaban en 1951. Viven todavía sus personajes y quizá al seguir sus pasos en aquellos días podríamos llegar a descubrir que en el fondo muchos de aquellos hombres no supieron ser leales como, con los compromisos que habían contraído con Perón y con el pueblo. Yo siempre que escucho esto recalco la necesidad, o sea, ser leal, no, nadie nace aprendiendo a ser leal. Todos, todo lo que sabemos de alguien lo hemos aprendido. Los latinos dicen que nacemos tan tabula rasa, como antes se escribía en tablas, como una tabla no escrita, y que en la vida
lo vamos escribiendo siempre con la ayuda de otro, porque nadie, como decía don Estergel, nadie se salva solo. Nadie. Digo que no supieron ser leales, lo cual equivale a decir que no supieron ser hombres. Otros, los que quizá tuvieron brillante actuación el 17 de octubre, después no supieron seguir tal vez la línea de conducta que entonces habían tomado, desviándose del buen camino. Por eso, a pesar de ser la revolución, no un partidito político, el peronismo debería ser una revolución, un movimiento nacional revolucionario que cambie esta tristísima realidad de cuajo. A pesar de ser la revolución un acontecimiento tan reciente, van apareciendo nuevos hombres en la lucha, mientras quedan atrás los que no tienen suficiente personalidad, los que no tienen el corazón suficientemente bien templado, los que no saben tomar la causa con desinterés, con renunciamiento de sí mismos y sobre todo los que no saben dejar de lado las ambiciones personales para abrazar con honradez esta causa que es la causa de la patria. Todas cualidades que nos pide Perón, y no me voy a cansar de repetirlo, en el capítulo 2 de Conducción Política, cuando nos dice que debemos reemplazar todas estas miserias humanas o características humanas por una doctrina, por una causa, por un ideal nacional. Deberíamos tener el corazón bien templado. Deberíamos tomar esta causa con desinterés, con renunciamiento, dejando de lado las ambiciones personales para abrazar con honradez esta causa que es la causa de la patria, de la patria. Ahora yo quiero cumplir la promesa que formulé en la clase anterior. Por eso no he de hablar de aquellos hechos de los que fui testigo. Además, poco tendría que decir de mí misma y mucho, en cambio, de aquellos de los que hablo siempre, de los que fueron protagonistas del 17 de octubre, es decir, del pueblo y de Perón. Esto para algunos que dicen que el 17 de octubre lo hizo solo Evita. A ellos va mi homenaje, al pueblo y a Perón. A ellos va mi homenaje y el homenaje diario de todos los peronistas en todos los momentos de nuestra diaria existencia. Evidentemente el 17 de octubre para Evita desde lo personal y después también desde lo político fue de una altísima significación, como vamos a ver. Hoy me contentaré con referirles algunos de los sentimientos que experimentó mi corazón en aquellos días infinitamente largos. Confieso que cuando tuve que salir al encuentro de la realidad, pensé en mucha gente. La realidad en aquel momento era Perón en cana, Perón preso, el Martín García, cuyo recuerdo se agolpaba en ese momento en mi mente. Pero después, créanme sinceramente, comprendí que la libertad no podía ser conquistada por nadie más que por el pueblo. Y sigue siendo verdad. Para lo cual tenemos que instrumentar un plan nacional de formación política y doctrinaria como tenía Perón y Evita, para que nuestro pueblo, primero para transmitirle nuestro proyecto político, nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal, sin lo cual
No puede haber revolución porque el pueblo no nos va a acompañar, porque nadie quiere ni valora lo que no conoce. Confieso que en aquella oportunidad quizá me interesase más la libertad de un corazón y la de una vida, que era evidentemente la de su marido, que el triunfo de sus grandes ideales. Honesta y sincera ella, como siempre. Tan pronto como empecé a llamar a las puertas de los pobres, de los humildes, de los desheredados, confieso que allí sí encontré corazones. Porque en el capítulo anterior narraba que había ido a ver a todos los importantes, entre comillas, posibles, y nadie le dio la más mínima. Por eso hoy puedo decir con gran verdad que conozco todo el muestrario de los corazones del pueblo argentino. Cuando pedí una audiencia, por ejemplo, a fin de entrevistar a un alto funcionario, me la concedieron, pero para dentro de un mes. Más o menos como algunos ahora. De algunas partes, lo confieso, tuve que salir llorando, pero no de amargura, sino de indignación, como tanta gente sale hoy de algunos lugares. Claro, ¿quién era yo en aquel momento sino una débil mujer que había cometido el delito de creer en un coronel vencido y prisionero? Por eso digo siempre que aquellos días de mi gran soledad conocí todas las gamas de las almas humanas. Por eso también algunas veces he cometido lo que para algunos quizá parezca una herejía, al indignarme mientras recibía en mi despacho a muchos peronistas, especialmente a los descamisados, a los desposeídos, contra aquellos peronistas de la primera hora que se han convencido de tener una personalidad que no tienen y que se creen superiores cuando en realidad no somos nosotros quienes hemos de creernos superiores, sino que son los demás los que deben calificarnos. Siempre invitándonos a la humildad, ¿no? A la humildad, al sacrificio por nuestro pueblo y a esa dedicación que tuvo ella, ¿no? Ellos, suponiendo que son importantes y personajes indispensables, han olvidado a los peronistas descamisados como hoy, querida Evita, al pueblo como hoy, al pueblo glorioso del 17 de octubre, que para salir a la calle no tuvo quien lo condujera como hoy, ni otro jefe que un coronel prisionero en Martín García como hoy, cuya libertad los impulsaba y los movía, porque su liberación, porque su liberación era la liberación misma de sus descamisados. Y hoy creo, por lo menos yo creo humildemente que, salvando las distancias de tiempo y de personalidad, muchos argentinos vieron en Cristina esta liberación o esta posibilidad de liberación que los primeros peronistas vieron en Perón el 17 de octubre. Esperemos que así vuelva a suceder. Para lo cual creo yo que deberíamos haber instrumentado un plan de formación permanente como Perón hizo con sus trabajadores del 43 al 45. Por eso yo siempre he definido y seguiré siempre he defendido y seguiré defendiendo a los humildes porque fueron ellos los que defendieron al general.
Nadie dio el toque de salida, escuchemos bien, para algunos. Nadie dio el toque de salida. El pueblo salió solo. Y Perón lo explica en Conducción Política, en la adversidad tremenda en la que estaba en ese momento. El pueblo salió solo. ¿Por qué? Dice Perón, porque actuó por su cuenta. ¿Y por qué actuó por su cuenta? Porque ya estaba enseñado. Enseñado. No fue la señora de Perón, dice Evita, ¿eh? Tampoco fue la Confederación General de Trabajo que había convocado para el 18, como ahora. Fueron los obreros y los sindicatos todos los que por sí mismos salieron a la calle. Esta es la explicación del 17 de octubre. Y Perón no la explica, la completa, diríamos. ¿Por qué? Porque sabían lo que tenían que hacer. Pues se la habían enseñado, se la habían transmitido. Porque actuaron por su cuenta. Y hasta que no logremos eso de nuestro pueblo, no habrá revolución en paz. Y seguiremos como hasta hoy. No son locuras mías, está acá. Actuaron por su cuenta. El pueblo salió solo. Nadie dio el toque de salida. La Confederación General del Trabajo, la señora de Perón, todos nosotros lo deseábamos, como ahora. Pero fue una eclosión popular. Fue el pueblo el que se dio cita sin que nadie se lo hubiese indicado. ¿Por qué? Porque como nos pide ella en el capítulo 3, ya habían transformado a la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social en un pueblo con conciencia, con personalidad, con organización y personalidad. Un pueblo que se dio cuenta, tuvo la conciencia suficiente como para darse cuenta que sin Perón perdían todo. Se organizaron en una semana, en un día pusieron 1.000.000 de personas en la plaza y tuvieron la personalidad suficiente como para no irse de la plaza hasta las 11 de la noche, una vez conseguido el objetivo. Eso es conciencia, organización y personalidad. Que deberíamos transmitir al conjunto de nuestro pueblo. Porque nadie nació sabiendo, decía Vita más adelante. El amor es sacrificio, pero nadie se sacrifica por algo que no conoce. No, el amor es sacrificio, pero nadie se sacrifica por, no me acuerdo bien ahora, nadie se sacrifica por algo que no conoce. No es así, pero no me sale. La Confederación General de Trabajo, la señora de Perón, todos nosotros lo deseábamos, pero fue una eclosión popular, fue el pueblo el que se dio cita sin que nadie lo hubiese indicado. Por eso cuando llegamos a una alta posición, por más alto que estemos, nuestro corazón nunca debe dejar de estar con el pueblo y siempre hemos de sentirnos humildes, porque desde nuestra humildad podemos construir grandes obras. El amor al pueblo, la esperanza de la revolución y los amigos. Esto es muy importante para los peronistas. Yo he sufrido una gran desilusión cuando he visto a hombres, no digo a mujeres porque aún no les ha tocado actuar en aquella época, ¿no? Ahora sí. Que siendo de la primera hora se han sentido personajes y se han olvidado del pueblo. Ay, ay, ay. Yo no llamo acordarse del pueblo a los que se acuerdan de él para utilizarlo políticamente, como hacen tantos y tantos.
sino a los que quieren sinceramente a ese pueblo. Yo, por ser una mujer del pueblo, creo tener cierta intuición popular y sé quienes quieren honrada y lealmente a los decamisados y quienes pretenden utilizarlos políticamente. Por eso he dicho siempre que antes que ser una realidad, prefiero ser la esperanza de la revolución. Ojalá siga siendo, querido. La esperanza de la revolución, porque así seré la eterna vigía de la revolución. Si estudiáramos esto, lo comprenderíamos mucho mejor. Y eterna vigía de la revolución, el título que quiero tener o que aspiro a tener. Y para tenerlo hay que ganarlo. Eterna vigía de la revolución, que deberíamos hacer. Eterna vigía de la revolución es no tener amigos personales, porque los únicos amigos nuestros han de ser los amigos de la causa. Y si un amigo de la causa tiene un momento de locura y se desvía, desde ese instante deja de ser amigo. Nosotros no tenemos más amigos ni más compromisos que nuestra causa con nuestro pueblo. Es decir, que no tenemos más bandera que la de nuestra causa, que es la bandera de la patria y de Perón, o sea, de los argentinos, cuya felicidad y su grandeza deberíamos construir. Esa es la bandera que seguimos y por ella somos capaces de hacer cualquier sacrificio y de renunciar a cualquier cosa. Nuestro ejemplo de amor, de mística, de convicción y de coraje. Eva Perón. Yo he tratado de ser siempre una buena amiga de los peronistas, pero también soy extraordinariamente celosa y vigilo en forma permanente el cariño de los peronistas hacia el líder, hacia el general Perón. Es por eso que soy amiga de los que quieren a Perón. Hoy podríamos decir amigos de los que realmente conocen, estudian, transmiten y realizan la doctrina de Perón, ¿no? Lo mismo. Pero de los que lo quieren con lealtad, con honradez, sin ambiciones, sin intereses mezquinos y bastardos, entonces sí soy amigo. Guay del que no lo quiera así a Perón, porque desde ese momento perdió mi amistad, mi cariño, mi corazón y mi consecuencia. Qué lealtad, ¿no? Qué ejemplo de lealtad a una causa, ¿no? Y otro ejemplo extraordinario de Evita que hoy pareciera totalmente olvidado. Sentimiento de justicia y amor por la justicia. Y bronca por la injusticia y rebeldía por la injusticia. Caiga quien caiga y cueste lo que cueste, como decía ella, ¿no? Yo llevo en mí un poco de ese sentimiento permanente de indignación ante la injusticia. El general, en cambio, se distingue por su amor por la justicia. Parecen dos sentimientos distintos, pero en verdad conducen a un mismo fin. Yo empecé a sentir en esa forma durante aquellos días en que a Perón no lo habían sentido y mucho menos interpretado los ricos, los poderosos. Pero cuando ya lo interpretaban los de abajo, los pobres, los humildes, los explotados por la justicia de los de arriba, mi sentimiento de indignación ante la injusticia ha sido muchas veces confundido por los oligarcas o por los contrarios de nuestra causa, quienes han dicho que yo soy una resentida social. ¿Por qué había de ser yo resentida?
La vida me dio a mí todo lo que una mujer puede ambicionar, pero yo no estaba satisfecha, es cierto, de mi vida. Yo sentía la necesidad de hacer algo. Jamás estaba satisfecha con lo que era ni con lo que realizaba, pero no era ni soy una resentida. Lo que ocurre es que confunden mi sentimiento de indignación ante la injusticia, que es un sentimiento positivo, con el resentimiento, que es un sentimiento completamente negativo, propio de los egoístas y de los estériles. Y volvemos a lo que deberíamos nosotros tener clavado a fuego, ¿no? Por lo menos es lo que ella a cada paso nos dice. La patria, Perón y su doctrina, agregaría yo hoy, y el pueblo. Los tres amores, los descamisados, el amor por los humildes, por Perón y por el pueblo. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes. Y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Por eso les decía antes, siempre me emociona eso de Perón, que dijo Perón el 1 de mayo del 74, ¿no? Ya entonces había alcanzado a comprender que solamente los humildes salvarán a los humildes. Fui entonces en aquellos días de octubre, como les decía, hacia los humildes, y ahí sí encontré que Perón estaba en el alma del pueblo. Cuando alguna vez ustedes quieran explicar lo que es el corazón de Evita, podrán decir que en él no hay más que tres amores: la patria, Perón y el pueblo. Y ustedes están autorizados a decir que para Evita esos tres amores son uno solo. Miren qué excelente explicación que nos da. Porque sin el pueblo no lo tendríamos a Perón. Sin el 17 de octubre no hubiéramos tenido a Perón. Sin Perón no tendríamos patria, como no tenemos ahora. Y sin patria no valdría la pena vivir, como está pasando lamentablemente a muchos que no solo no vale la pena vivir, sino que han perdido la vida, porque no hemos sido capaces de defenderla con valor como nos pide Evita, ¿no? ¿Quiénes son los descamisados para Evita? Los humildes, los del 17 de octubre, los que tomaron la decisión propia. Ya han pasado a la historia con el nombre que para despreciarlo les puse la oligarquía, los descamisados. Yo les dije a ustedes en otra clase lo que son para mí los descamisados. Descamisados fueron todos los que estuvieron en la Plaza de Mayo en aquel día memorable, material y espiritualmente mezclados con el pueblo sudoroso, reclamándolo a Perón y dispuestos a morir de alegría por Perón. Yo estoy convencida de que se han multiplicado los que están dispuestos a dar la vida por Perón, porque hoy somos más exigentes, porque hoy no aceptamos nada que no sea Perón. Ay, ay, ay. Porque hoy el movimiento, no el partido, el movimiento, ya nos ha enseñado que Perón hay uno solo y que por desgracia para los argentinos pasará tal vez mucho tiempo antes de que haya alguien que pueda aproximarse a su grandeza. Otra profecía. También en aquellos días empecé a tener otro sentimiento en mi corazón, el gran sentimiento de amor por los humildes, que Perón me había enseñado a sentir. Escuchemos bien. Perón me había enseñado a sentir. Para los que dicen que Evita le enseñó a Perón. Los pocos mensajes que recibí de Perón en esos días
eran para pedirme que recomendara tranquilidad a los compañeros trabajadores. Y yo empecé a pensar entonces que si Perón se olvidaba de mí, en cierto modo, para hablarme solamente de sus descamisados, que si los quería tanto a ellos, me daba una prueba de amor, tal vez la más grande que podía dar. Quiero decir que si él me demostraba gran cariño por los descamisados, yo no podía menos que quererlo a él, sirviendo con todo mi corazón a la causa de los descamisados. Esta es, creo yo, por lo menos la explicación más sincera y más real de por qué Evita fue lo que fue, ¿no? Allí está la gran explicación de mi vida, lo dice ella. Y perdónenme esta confidencia sentimental, que es solo un anticipo de lo que explico en mi libro La razón de mi vida, que estoy escribiendo, más para hacer que lo comprendan a Perón que para hacerme perdonar mis defectos y mis errores. Pero lo cierto es que yo identifico de tal forma a Perón con el pueblo que ya no sé si sirvo al pueblo por amor a Perón o si sirvo a Perón por amor al pueblo. Ojalá lleguemos nosotros, ¿no?, a comprender nuestra doctrina, nuestra causa, nuestro ideal por nuestro pueblo y tengamos esa confusión, ¿no?, esa confusión y esa convicción de amar a nuestro pueblo como Evita, ¿no? Ustedes habrán advertido en todas estas cosas que hoy les digo dónde se encuentra la razón de mi propia vida. Todas las creaciones peronistas tienen una sola razón, Perón. Y después explica las razones de la Fundación Eva Perón, una prueba de amor. Vamos a seguir. Por eso quiero hablarles ahora de los motivos que me indujeron a crear la fundación, que también es una cuestión eminentemente peronista. La fundación tiene su más profunda razón de ser precisamente en lo que sucedió en aquellos días memorables de octubre del 45. Tiene el sentido de mi gratitud hacia el pueblo descamisado que me devolvió la vida al devolverme a Perón. Por eso mi vida ya no me pertenece. Es del pueblo que me ha ganado el derecho de que yo le ofrezca cada día mi vida en el esfuerzo permanente de hacer algo por su felicidad. Repito siempre, qué ejemplo de amor, de mística, de convicción, de coraje. La fundación es además una prueba de mi amor hacia el general. Él no vive más que para su pueblo, no piensa más que en su pueblo. Y yo no podría decir que le tengo un inmenso cariño al general si no la acompañase de alguna manera en su amor y en su sacrificio por esa causa que es la causa de nuestro pueblo. Igualmente, la Fundación mantiene en el pueblo la unidad del descamisado que nació el 17 de octubre. Nada une tanto a los hombres como el amor. Nada une tanto a los hombres y a las mujeres como el amor. Y la Fundación es una obra de amor. Amor de Perón para su pueblo, amor de mi corazón por Perón y por su pueblo. Es decir, una obra de amor del pueblo para el mismo pueblo. La Fundación tiene algo de profundo sentido de reparación de la injusticia. Por eso yo no tengo ningún escrúpulo en hacer las obras que construye la Fundación, incluso con lujo. Tal vez podría cumplir igual mi misión con menos arte y menos mármoles,
pero yo pienso que para reparar en el alma de los niños, de los ancianos y de los humildes, el siglo de humillaciones en que vivieron, sometidos por la oligarquía fría y sórdida, es necesario traer algo de arte, de mármoles y de lujo, es decir, pasarse, si se quiere, un poquito al otro extremo en beneficio del pueblo y de los humildes. Qué extraordinario ejemplo de lo que deberíamos hacer nosotros, de lo que deberíamos hacer nosotros. Vamos a esta parte final sobre Perón, el peronismo y los peronistas. Nosotros desgraciadamente cometemos muchos errores, unos de buena fe y otros inconscientemente. Nosotros tenemos que enfrentar detractores, traidores y ambiciosos que hacen mucho daño, que hacen mucho daño. Y lo peor es que también lo hacen a sabiendas. Por eso el atribuirle todas las glorias a Perón no es colocarse en posición de falsa humildad, sino reconocer la verdad, la absoluta verdad. Nosotros los peronistas creemos ser superiores a nuestros adversarios en eso, porque nosotros los peronistas honrados y leales reconocemos la superioridad de Perón. Decía Carlyle que todos amamos a los grandes hombres, los amamos y nos prosternamos humildemente ante ellos, porque eso es lo más dignamente, eso es lo que más dignamente humilla. Debemos humillarnos ante Perón, amándolo como conductor, como maestro y como autor único de todas las glorias de nuestra historia del peronismo. Si la fundación tiene algún mérito, ese mérito no es de nadie más que de Perón. Si un peronista tiene un mérito, ese mérito no es de él, sino de Perón. Y todas las glorias de nuestro movimiento son de Perón y de nadie más, o por lo menos de la doctrina que nos dejó. Esa humillación es la única compatible con la dignidad de un peronista, porque el verdadero hombre siente su propia superioridad cuando reverencia a aquello que realmente lo supera. Por eso nosotros debemos pensar, dando un ejemplo quizá muy poco poético y literario, que en este ferrocarril no hay más que una sola locomotora, que es Perón. Los demás somos vagones, algunos de carga y en bastante mal estado. ¿Y cómo será de grande el general que lleva toda esa carga? Esa carga no debe pensar que puede hacer algo y que los vagones puedan convertirse en locomotoras. No serán nunca nada, porque aquí nadie tiene luz propia. Es por eso que nosotros nos inclinamos humildemente ante la responsabilidad extraordinaria del líder de la nacionalidad, que es el general Perón. En la próxima clase volveré a ocuparme de este mismo tema en forma más extensa para hablarles de la historia del peronismo en la historia nacional. Y entonces trataré de probarles una vez más que no se puede hablar de la historia argentina sin hablar de Perón, porque eso equivaldría a decir una verdad solo a media. Pero nosotros vamos a ver como último encuentro el valor que Evita le atribuía a la doctrina peronista, al proyecto político de Perón a nivel universal, que como no tenemos una escuela desde 1955 hasta la fecha, lamentablemente no hemos sabido transmitir a nuestro pueblo como hizo Perón, para que pueda haber un 17 de octubre y que
el pueblo nos acompañe libre y voluntariamente a la realización de la revolución en paz que deberíamos hacer. Por eso, uno humildemente trata de contribuir en la medida de lo posible para que militantes y dirigentes entiendan esto que nos dice Evita y que no expresa más que la realidad, ¿no? O sea, hoy, antes era Perón persona, hoy creo yo que es la doctrina de Perón lo único que nos puede salvar de esta catástrofe, para lo cual deberíamos asumir mayor responsabilidad en el conocimiento primero, en la comprensión después, en la transmisión a la mayor cantidad de ciudadanos y ciudadanas posibles para que juntos con nuestro pueblo podamos realizar la felicidad de todos y la grandeza de la patria, porque sin la ayuda del conjunto de nuestro pueblo, como hizo el pueblo del 17 de octubre, nunca, nunca habrá peronismo, porque, como dice Evita, los Perón y los humildes del 17 de octubre fueron lo que hicieron la salvación de todos, ¿no? Macanudo. Tal cual, Antonio. Pero el Qué tema es que Perón ya está en el pueblo, sí, sí. indefectiblemente. Es así, es así. Y de distintas maneras, no de forma exclusivamente intelectual, desde ya que debería, eh, uno aprende las cosas no solo intelectualmente, las aprende con las enseñanzas en la infancia de la madre, después las enseñanzas en la escuela, en la calle, el, el amor que nos transmiten, que nos enseñan, o no nos transmiten, como el cipayo y vendepatria que tenemos en la Rosada, que parece que lo vivieron pateando y ahora quiere patear a todo el mundo. Ah, Pero sí, sí, es parte de... Pero yo lo único que quiero compartir con los compañeros y después con los que puedan escuchar es la valía que tiene el estudiar estas cosas, que la enseñanza que nos deja. Y eso sí, que seguro. me tienen que aguantar a mí leyendo esto y comentando algunas cosas, pero si fuera esta lectura la hiciéramos en un grupo de compañeros donde estamos militando en el barrio, analizando este problema, el otro, la mística que nos deja esto, la convicción que deberíamos tener nosotros para no dejar solo al pueblo como está en este momento, yo creo que sería un gran acicate, ¿no? Para la militancia y para lo que deberíamos hacer, ¿no? Antonio, vos ves que en la básica es donde nos reunimos a hacer estas charlas, esta lectura también, se unieron un grupo de chicas, muchachos que están haciendo, ¿cómo se llama? La escuela. Superior. No, sí, viste que en la básica, en algunos lados, terminan el secundario. ¿Cómo se llama? Ah, el INE, Fines. El, el FINES, el Ah, el FINES. cine. Ah, que no terminan, sí. Claro, estaban haciendo el FINES y hace más o menos 20 días atrás, un mes, la profe, que es compañera, viene medio del trotskismo, pero es compañera. Le comentó a los compañeros, hablando en la parte de ¿cómo se llama? Eh, de la industrialización de la Argentina, le quiso hablar de peronismo. Entonces, bueno, conociéndolo a Jonathan, que es el que lleva a cabo las charlas y todo esto, le ofreció para traer a los compañeros y lo trajo, y eran como 15. Eran de dos lugares, y quedaron tan entusiasmados que pidieron venir a dos charlas más. Bueno, ¿Viste?
Y bueno, es lo que sirve, porque bueno, nosotros por ahí ahora somos cuatro, nos vemos la cara siempre y parece que no vamos a ningún lado. Y no, no. Realmente se le está sacando el jugo, se está creciendo de alguna manera, y bueno, una de las partes, siempre se termina hablando de coyuntura, por más que uno no quiera. Cuando uno empieza a hablar, se No, termina la lectura y se empieza a hablar. pero es que la comprensión de esto nos lleva a la realidad. O sea, si uno está en el barrio y analiza esto que hizo Evita y que pensaba Evita sobre la gente, La, Sí, para el totalmente. que está metido sí, pero para el que está leyendo nada más que la coyuntura, le queda lejos. Entonces, nosotros somos el eslabón perdido, el que lo tenemos que acercar de alguna manera. sí, seguro, sí. Dejame que te termine de contar la anécdota, porque Sí. uno de los compañeros preguntó quién sería hoy Perón. Y ahí quedamos todos, viste, medio dibujados. Porque claro, uno va a saltar con Cristina, otro va a saltar con Axel, qué sé yo. Entonces yo, antes de eso, yo les había leído lo que Perón se había fijado para armar la doctrina, que era las virtudes del pueblo, que siempre lo llevo anotado porque son 8 y me las olvido. Es lo que leíste vos hace un ratito, que es la humildad, la dignidad, la modestia, la sinceridad, la generosidad, el desinterés, la lealtad y la solidaridad, ¿no? Sí. Y contrapuesto a esto están los vicios de la oligarquía, que es el egoísmo, el orgullo, la vanidad y la ambición. Entonces, en base a esto, yo le contesté al compañero, mira, eh, Perón no, hoy Perón somos nosotros. No hay que buscarlo en un líder, porque el pueblo es Perón. Porque Perón justamente nos dejó el legado al pueblo. Entonces, Heredero. ahí respiramos todo un poco, no nos desviamos a las candidaturas, y le dije, tenemos que trabajar no sobre candidaturas, porque es un poco lo que nos pidió Cristina, que seamos militantes políticos, sino militantes electorales, que es Electorales, sí. una de por las cosas por las que yo empecé con el tema de la doctrina, ya hace varios años, porque donde militaba siempre la parte era electoral. Y está todo bien, la parte electoral, la parte roca, está todo muy lindo, qué sé yo, pero en definitiva todos quedamos sin aprender nada y quedamos nada más que en anécdotas. Entonces, pero bueno, te quería contar esa anécdota justamente para que veas Sí, que sí. está Y funcionando yo y estoy que, seguro que si nuestros dirigentes le dieran importancia como deberían darle a un plan de formación, la juventud tendría ese mismo entusiasmo, porque no hay ninguna propuesta seria de formación positiva, diríamos. Todo lo que vemos es el desastre que nos transmiten estos, sembrando el odio y la destrucción, que es lo que vienen a hacer desde ya, porque están realizando el obviamente. plan del enemigo y el enemigo no nos va a perdonar nunca. No nos ha perdonado nunca en la historia y viene a matar lo más posible en el menor tiempo posible y a robarnos lo más posible como hace todo enemigo. Pero la juventud que tiene que seguir viviendo, y uno le transmite un proyecto político como el peronismo, como es el peronismo, realmente seguro que están entusiasmados, pero tenemos que hacerlo desde ya. Tal cual. Así que, Y Guadalupe, ¿cómo anda Avellaneda? Y Avellaneda estamos, seguimos en la lucha. Eso está, lo bueno que está, que ahora se empezó a presentar un plan para los chicos que están en el secundario y que hagan eh, lo que se hace en el Consejo Deliberante. Entonces, ya, porque van a ser los futuros Ah, legisladores que lleven epa, adelante. Entonces, es una propuesta que está muy buena que le hizo el intendente ahora para todos los secundarios de Avellaneda y que se presenten un representante por colegio. Entonces, volvemos a eso de decir que desde las bases hay que a los chicos la cultura, porque ellos son los que van a participar y van a tener la opción de dirigir el país, es así. Entonces, si no empezamos desde los colegios, es muy difícil. Hoy, ¿qué está pasando? Los que votan, los nuevos militantes que votan por la información que hay en los medios, a ver, la falsa las falsas
cosas que se dicen, bueno, con el tema de las causas de Cristina y demás. Entonces, es importante que empecemos desde el colegio. Como yo contaba hace un mes atrás, lo del nene que en el colegio hacen que vote en el sistema electoral. Es educación cívica, es fundamental, porque por lo menos no es que llega el día del voto y por lo que escucharon o por lo que creen o porque le contaron, emiten el voto. Entonces es fundamental, mismo Perón lo decía en la doctrina, hay que ocultar la cultura en la gente, vos lo tenés que educar, porque si no, no Sí, vamos a sí. ningún lado. No solo organizada, entonces es la base fundamental también. Entonces me parece que el caminito también hay que hacerlo desde Claro, los colegios, ¿no? yo ahí vería dos aspectos, ¿no? Y otra Sí, Y otra cosa que decía Evita, ella decía que el gran sentimiento que tenía en su corazón era el sentimiento fundamental que a ella la dominaba, el espíritu y su vida, era la indignación frente a las injusticias que había y que las vivió desde chica y que las fue pasando día a día y ella pensaba que no había más pobres que ricos. Y lamentablemente se pone muy mal cuando sabe, dice, siempre va a haber más pobres que ricos. Bueno, y su pelea es contra eso, pero bueno, nada, puso el alma, el espíritu, su corazón, su fortaleza, la valentía, bueno, dio su vida, su ¿no? vida, exacto, sí. Exacto. Ahora, respecto a la formación, yo, yo creo que Perón quería la formación política y doctrinaria en los ámbitos del movimiento, o sea, en Totalmente, las unidades totalmente. Para los básicas, líderes en los centros culturales nuestros, en los y sindicatos, para los conductores, claro, en aquel momento era el Partido Peronista Femenino, el Partido Peronista Masculino y la CGT, o sea, los sindicatos. los Y a, sindicatos. Sí, y sí, a sí, sí. través de eso seguramente podemos llegar al conjunto del pueblo. Y la revista Mundo Exactamente. Peronista que hacía de nexo en todo ese... Y otra cosa es la formación institucional, diríamos, que creo Sí, yo que debería estar exclusivamente relacionada a la transmisión de la cultura social y política que debería tener todo pueblo, ¿no? Que desde ya no es la sí. misma la que haría un peronista que la que haría un libertario, desde ya. Bueno, No, acuérdense seguro. que está la ciudad de los Y niños. también la formación de líderes, ¿no? Porque Claro, partimos de esa base, del sentimiento de no solo de estar capacitado, que con eso se nace, como decía Perón, y además saber conducir a la masa y Claro, persuadirla. Son un montón de puntos. Y eso mismo, como yo decía también el tema de las escuelas, eso lo vas formando desde chiquito, porque vas teniendo características de líder, líder carismático que persuade y a su vez tiene que estar capacitado. Todo es un mismo hilo conductor. Y cuanto sí, de más chicos, mejor, porque por lo menos le vas dando las bases, que voten con conciencia y lo que le ofrecen a la sociedad, porque en realidad, ¿para qué vamos? Para la grandeza y la felicidad del pueblo, no por los intereses personales. Entonces, eso está bueno a lo que yo me refería, el tema de desde los chicos que empiecen no solo con el acto cívico del deber de votar, sino sí, también seguro, sí, 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 desde sí, ya. eh, acuérdense que Eva también armaron la ciudad de los niños, ahí Ah, en sí, Flores. claro, Eso era claro. fundamental porque vos ahí tenías un mini congreso, un mini banco, todo en miniatura, digamos, para los chicos de primaria en realidad. Que Porque vayan ya teniendo... desde la primaria que tengan conciencia de cómo manejarse en la Esa, sociedad, cómo se hacía exacta. un cheque, cómo se hacía un remito, o sea, sin que tengan que ir todavía a la escuela o que la escuela se lo enseñe, ya entrar con una capacitación desde niños y sacarle las bueno, y tonterías entonces, de los niños que te hacen jugar con cosas con pavadas. Entonces era tomar la conciencia social, lo que hablaban de tomar la conciencia social, de elevar la cultura social del pueblo. Que eso, bueno, si hubiera podido llevar adelante por mucho más tiempo, hoy seríamos otra sociedad realmente. No, desde ya. y nosotros, por ejemplo, se largó algo en Avellaneda hace muchos años, después se implementó en la provincia, yo lo usé como
un tema de tesis que me pareció muy interesante, se llama el programa Envión. Se replicó en los 135 municipios de acá de la provincia, en donde los chicos, que la verdad que la mayoría les cuesta estudiar porque tienen que llevar la plata a su casa. Entonces se hizo un programa que tenían que venir a trabajar o se les mostraba en las empresas de Avellaneda cómo se trabajaba, se les pagaba un sueldo y a su vez ellos tenían que estudiar en el programa Envión, que a su vez después se hizo eh, con oficios también, porque el chico a su casa tenía que llevar la plata, si no llevaban en el círculo social donde viven, la familia, si no trae la plata, le pega. El mismo de los vecinos donde vive también le dicen, vos tenés que estudiar, ahora estudiás, no estás más en la puerta, en el barrio, robando. Esto es un contexto muy difícil y de esa manera se incluían a los chicos viendo que de la manera que se ganaba la plata era trabajando y no saliendo a robar, Sí, vendiendo droga. Entonces, es muy difícil incluirlo, iban a las empresas a cobrar los sueldos. La verdad que sigue siendo fabuloso porque se sacó muchos chicos, es muy difícil incluirlos en el ámbito laboral y en donde en el barrio, el contexto, le dicen de todo, y mismo sí. en la familia. Un Entonces, poco eso el, estaba muy bueno. un poco el espíritu de lo que fueron las primeras escuelas fábricas, ¿no? Claro, exacto, eso mismo, Lo que exacto. implementó Y Perón eso, a eso es partir maravilloso. del 45, Yo me acuerdo Macanudo. que se cortó. Yo me acuerdo que hace unos años hice unas entrevistas a unos chicos del programa que incluían para hacer estas tesis y te decían, pero si hasta para un supermercado chino vos necesitas tener secundario, tenés que tener todo y la verdad que se encontraban que era muy difícil. Entonces, y en el seno de la familia con tanta delincuencia, es muy difícil salir de eso. Entonces, están en un contexto difícil, no es fácil, hay que ayudarlos. Y eso es parte de la cultura que también que tenemos que hacer nosotros. Desde ya, desde ya. Macanudo, nos vemos entonces el jueves que Bueno, viene para terminar con historia del peronismo y después en agosto vamos a empezar Las con... maravillas de ¿Eh? las Nos ve- maravillas de Perón y Evita. No, fabuloso. en un día como hoy, ¿no? Tan importante. Un abrazo a todos. Totalmente. compañeros, compañeras, nos Nos vemos. vemos, nos Un vemos. abrazo. Un Chao, abrazo, un compañeros. abrazo.